Se agarraron a las trompadas. María Fernanda Cabal, el perro rabioso de JP y cada uno de los miembros de la extrema derecha fueron traicionados y Álvaro Uribe Vélez los dejó totalmente hundidos. ¿Qué es lo que pasa, señores? Pues miren lo siguiente, cómo el senador y candidato Iván Cepeda les gana por amplia ventaja y esta gente ya no encuentra ni siquiera qué hacer. Pero antes de irnos con ello, vuelve a aparecerse el señor JP Hernández y me llama la atención porque en este caso sale a culpar al presidente de la República, Gustavo Petro, de la siguiente manera. Dice, impresionante, un petrista dio la orden, háganme el bendito favor. Dos soldados ante la JEP señalaron al amigo de Petro, al aliado de la izquierda, al general Huertas, de ser quien insinuaba a quien fallecer e incluso manifestaba tener las armas para poner a los falsos positivos. Que Colombia vea esto. Por favor, aquí JP Hernández sigue haciendo de las suyas y lo que llama la atención, recordemos que esto sucedió en los gobiernos uribistas. El presidente Petro en ningún momento ha dado la orden de los falsos positivos. Ahora sale JP Hernández a tratar de tergiversar la información. Y esto debe ser denunciado por falsa denuncia. Miren lo siguiente. Así que cuando la izquierda haga politiquería barata, gritando 6.402, recuérdenles que el autor intelectual de los falsos positivos es el amigo de Petro, es el aliado de Petro, es el que tienen allí adentro. Colombia tiene que escuchar esto. Cuando alguien quiera el 3 de ese batallón Bajés, el capitán Huertas, me insinuó que tenía que asesinar a alguien. Y yo le dije que no lo hacía. Por más que los soldados me dijeran, hey, mi teniente, hagámoslo. No, señor. Esa arma nos la suministró el señor oficial de operaciones para la época, que era el señor capitán Huertas Herrera Juan Miguel, el cual... Ahora sale el señor JP a culpar incluso al presidente de la República. Huertas, el general petrista, el aliado de Petro, era quien insinuaba cuáles eran esos falsos positivos que se tenían que asesinar. Bueno, señores, yo creo que debemos realizar las diferentes alianzas y en este caso meter a JP por falsa denuncia. Ya está diciendo que los 6.402 es incluso orden del presidente de la República, Gustavo Petro. ¿Cómo la ven? ¿Qué creen al respecto? Y esto, lo que estoy viendo o lo que estamos viendo, genera la traición en la extrema derecha. Cabal, Paloma y estos miembros del uribismo iniciaron la lloratón. Pues vean, dice Iván Cepeda Castro, Iván Cepeda inicia diálogo con empresarios de Colombia como parte de su propuesta de gobierno de diálogo nacional. Bogotá, diciembre 9 del 2025, Iván Cepeda, candidato presidencial del pacto, se reunió este martes con empresarios de Colombia para dar inicio a un diálogo abierto y constructivo con el sector económico del país. El encuentro tuvo lugar en las instalaciones del Nogal y contó con la participación de representantes de la Cámara de Comercio Colombo-Americana y del Grupo Aliadas. Este grupo reúne a 36 asociaciones y gremios empresariales con presencia en sectores como manufacturas, agroindustria, gastronomía, salud, farmacéutico, tecnología, logística, movilidad sostenible, cajas de compensación, medios de comunicación y servicios, representando a unas 6.000 empresas. Durante la reunión, el candidato presidencial presentó sus planteamientos programáticos generales y su visión económica y explicó cómo abordará el diálogo con el sector empresarial como parte de su estrategia para fortalecer el diálogo nacional.
ha sido un diálogo productivo desde posiciones diversas, como corresponde en un debate democrático. Celebro que comencemos este camino de intercambio con el sector empresarial de Colombia, decía Iván Cepeda. Cepeda también destacó la importancia de mantener conversaciones constructivas con los distintos sectores del país para construir políticas inclusivas y equilibradas, y anunció que continuará con estos encuentros en los próximos días. ¿Qué es lo que pasa con ellos, señores? Que hay confianza del sector empresarial para seguir el gobierno del cambio. Pues vean, se confirma traición por parte de la extrema derecha. Pero antes, Margarita Rosa decía, de comunismo ya nadie habla, dejen de asustar a los niños con ese coco. ¿Por qué? Porque no es que Petro acaba las empresas, no es que el sector internacional no quiere invertir en Colombia, y aquí ha venido sucediendo todo lo contrario. Pues miren, empezó esto, María Claudia Lacochur, esta señora que es abiertamente uribista, y decía, en la Cámara de Comercio Colomboamericana seguimos escuchando propuestas y posiciones de quienes aspiran a la presidencia de la República, gracias al senador Iván Cepeda por el espacio con afiliados y gremios de aliadas para conocer sus posiciones y responder inquietudes sobre los principales retos en Colombia. Y esto es lo que ha generado la lloratón. Miren lo siguiente. Ahí se las dejo. ¿Cómo la ven? Miren. Facilito. Hablando con el sector empresarial del país. Incluso la traición la termina por compartir el señor Pollo Triste. Miren, traición empresarial. El encuentro de Iván Cepeda con la cúpula económica. Y vean lo que dice. Que empiece la lloratón. Reunión de empresarios que ha sucedido en las últimas horas en Bogotá, en el exclusivo Club El Nogal, entre un grupo de empresarios de Aliadas, que es esta organización de empresarios nacionales, una especie de grupo conjunto alternativo a la ANDI y la AmCham, la Cámara de Comercio Colomboamericana, las dos presididas por la exministra María Claudia Lacutir, una empresaria colombiana muy importante y destacada. El Trino lo reveló y... Miren eso. Sigue llorando el señor Pollo Triste. Es que no soportan. No soportan. Iván Cepeda, quien dice, inicia diálogo con empresarios nacional de Colombia como parte de su... No soportan. Ahí el señor Pollo Triste está leyendo el trino que acabamos de ver de Iván Cepeda. Miren, él lo lee completo, él lo lee y están desorientados. Bien, en las últimas horas, la reacción del presidente Uribe fue contundente. El exmandatario dice lo siguiente. Miren eso, señores. No se aguantan para nada que en este caso al progresismo le vaya tan bien. Uno de los gremios más destacados de nuestra nación, Asograsas, renunció a Aliadas. Quiero mostrarles el comunicado, el documento donde Asograsas dice, no, gracias, nosotros no estamos muy contentos con eso. Doctora María Claudia Lacutir, la Asociación de Industria de Grasas y Aceites Comestibles reconoce y valora la destacada labor que Aliadas ha desarrollado en la defensa del empresariado colombiano. Tu gestión ha sido clave para fortalecer la institucionalidad. Desde Asograsas resaltamos especialmente tu compromiso. Pero ahí viene lo duro. En el contexto actual, comprendemos la importancia de revisar las prioridades institucionales y enfocar nuestros esfuerzos en los temas que resultan esenciales para el cumplimiento de nuestra misión gremial. En ese sentido, Asograsas ha decidido reorientar sus acciones y recursos en el corto y mediano plazo con el propósito de responder de manera más efectiva a los desafíos que enfrenta nuestro sector y al compromiso permanente de seguridad alimentaria, lucha contra la ilegalidad y el crecimiento económico responsable del país. Por lo anterior, hemos tomado la decisión de retirarnos de Aliadas. Bueno, no solamente fueron los señores de Asograsas, también en las últimas horas la reacción del presidente Uribe fue contundente. El exmandatario dice lo siguiente, presidente Uribe puso en un trino. A ver,
Lo vamos a abrir en este instante acá. Dice, me está faltando ¿Cómo la ven ustedes? ¿Qué creen al respecto de todo esto? Ay, de verdad que a mí me parece hermoso. mi computador. Normalmente me abre con el trino, Lucho. ¿Será que lo tienes o no lo tienes? Me parece hermoso. Ahí veíamos al señor Pollo Triste, que no soportan como el pueblo colombiano, por más que quieran decir todo lo contrario. Ojo, el progresismo sigue siendo incluso apoyado por el sector empresarial. Vean, ¿qué es lo que pasa? Miren lo que pasa con Álvaro Uribe Vélez. Estamos revisando su Twitter. Colombia no necesita empresas ni gremios que vengan a apoyar a quienes quieran implantar el castrochavismo. Háganme el bendito favor. Que empiece la lloratón. Miren, María Fernanda Cabal, preocupa que AmCham Colombia, una organización que representa los intereses del sector empresarial, le brinde tribuna a figuras como Iván Cepeda, cuyo historial político está alineado con la promoción del socialismo, la lucha de clases y una narrativa de odio hacia el empresariado. ¿Dónde queda el equilibrio en el debate democrático si se legitiman posturas extremas que han demostrado ser nocivas para inversión, el empleo y la estabilidad institucional? Vicky Dávila, que le abra una ventana a Iván Cepeda, le está abriendo la puerta a la destrucción de Colombia. Él es peligroso porque quiere seguir con el proyecto Petro, radicalizar alguna de sus políticas y continuar la paz total. Cepeda ha montado una farsa en la que se promete a luchar contra la corrupción, pero ha sido cómplice político de este gobierno corrupto. Y mi pregunta es, ¿cuáles empresas han cerrado? ¿Cuáles empresas han ido a la quiebra en el gobierno del presidente Gustavo Petro? Hernán Cadavid, así es muy difícil. Lo mismo hicieron con Gustavo Petro, pensando que con reuniones lo ablandarían. Ahora abren la puerta a quien representa la versión comunista más extrema heredada de FARC y compañía. Y luego se queman. Dios mío, miren Briceño, existen empresarios y gremios que aún creen, de forma errada, que poniéndole al final de la fila no les van a cortar la cabeza, pero al final se enfrentarán al verdugo que los destruirá, mientras ellos le ponían una velita al diablo y otra a Dios. Dios mío. Dios mío, Pizarro le responde, se llama democracia, escuchar a todos. Parece que el empresariado colombiano tiene una visión más amplia y constructiva que la de una oposición que solo se dedicó al obstruccionismo y la mediocridad. ¡Wow! Muy bien por Pizarro, porque es que han enloquecido. Miren, Forero, que va a ser cabeza de lista del Senado por el Centro Democrático, desconcierta y alarma que mientras el gobierno destruye al sector productivo, haya gremios que le den espacio al candidato a la continuidad y la radicalización. Se repite lo de Venezuela, donde algunos empresarios ayudaron a tejer la cuerda que terminó ahogando a la democracia. Entonces, ahí se confirma, en pocas palabras, que están destruidos. La extrema derecha, el mismo sector empresarial, que solo querían en este caso, que apoyaron el uribismo, nos damos cuenta todo lo contrario. Están ahora apoyando ¿a quién? Al candidato Iván Cepeda. Y demuestra que el trabajo del presidente Gustavo Petro ha dado resultados. Y ojo, miren la opinión de Gustavo Bolívar sobre el hundimiento de la reforma tributaria del gobierno de Gustavo Petro. Consecutiva, como a ningún presidente nunca le habían hecho, el Congreso de la República le acaba de negar a Gustavo Petro la ley de financiamiento para completar el presupuesto nacional. Ya había pasado el año pasado cuando le negaron una ley de financiamiento por 12 billones, ahora le acaban de negar una por 16.3 billones de pesos. Si sumamos esos 28.3 billones de pesos a los 28 que ya había recortado el gobierno, son 56 billones de pesos que dejan de llegar a la gente, que dejan de pagar esa deuda social,
que dejan de acortar esas odiosas brechas de desigualdad que hay en este país. Esto que acaba de hacer el Congreso es una monstruosidad, porque si había una reforma en la historia de Colombia que recargaba los impuestos a quienes tenemos más, era esta. Es decir, una reforma progresiva, distinta a las reformas regresivas que han hecho siempre y por lo cual este país es el tercero más desigual del mundo y el más desigual de América. Es un exabrupto lo que acaba de suceder. Y creen que se le está haciendo daño a Gustavo Petro. ¡Qué mentira! A Gustavo Petro ya no le hace daño nada. De hecho, en las encuestas sigue subiendo, su candidato va de primero en las encuestas y tiene la primera opción de ser presidente de la República, que es Iván Cepeda. El daño se le hace miserablemente a la gente más pobre de este país. Explicaba yo ayer en el en vivo, que aquí les dejo el link para que puedan verlo en mi columna, negar la tributaria es criminal, pues que efectivamente se cumplió. Es criminal negar una reforma tributaria para pagar el gasto social en Colombia. Ahora, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Recortar esos 16,3 billones de pesos del presupuesto. ¿A quién se lo recorta? Ya habíamos hablado también de las inflexibilidades. Ese 92% del presupuesto que no se le puede recortar a nadie, porque ahí está la deuda que no se puede dejar de pagar, está el salario de los 350,000 maestros, está el salario de los 450,000 miembros de la fuerza pública, que ahora se ha disparado ese gasto porque en enero los soldados de la República que antes ganaban 200,000 pesos pasan a ganar 1,600,000. ¿A quién se le recorta? A las pensiones tampoco se le puede recortar. Es decir, por encima de esas inflexibilidades queda un 8% del presupuesto para invertir en lo social y en una cantidad de gastos más. ¿Qué tiene que hacer el presidente de la República? Recortar 16,3 billones del presupuesto. Esto es criminal, de verdad les lo digo. En un momento en que Colombia estaba avanzando hacia la disminución de esta desigualdad tan vergonzosa. Y entonces el presidente tiene que decidir a dónde hace este recorte. Y él ya ha dicho que no se lo hará a la gente más pobre de este país. Vamos a esperar las reacciones. Yo creo que una primera medida sería quitarle por lo menos una camioneta a todos los congresistas. ¿Ustedes pueden creer que los congresistas tengan 2 camionetas blindadas cada uno? Déjenle una. ¿Cuánto vale eso? Ahí hay un ahorro. Lo segundo, bajar salarios, los altos salarios. No podemos sacrificar a nuestra gente. Bajar los altos salarios se puede por vía de un decreto de emergencia. Y de ahí para adelante hay que seguir buscando esos 16 billones de pesos. Dejar de hacer esos pagos onerosos de obras corruptas o que estén atrasadas. Puede ser otra salida. Pero sí es muy triste que este Congreso, que se dice representativo de la población, esa es la democracia representativa, represente siempre al 1% de la población, que son el 1% más rico, que es dueño del 50% de todos los ingresos en Colombia. Y para ellos legislan, y la gente estúpida vota por ellos, y nos regaña a nosotros, y nos insulta a quienes hacemos estas denuncias, nos insultan a quienes les ponemos de presente la situación, a quienes les quitamos la venda. No se dan cuenta que este Congreso corrupto, que se elige en su mayoría con votos comprados, solo legisla para esas corporaciones, para esos grupos financieros, para esas élites, para ese 1%. No se dan cuenta, creen que es mentira, creen que es por frenar el gasto de Petro. ¿Cuál gasto de Petro? Si el gasto se ha disparado en este gobierno, es precisamente porque se le ha pagado más a las madres comunitarias, porque se le ha pagado más a 90,000 personas que están haciendo la medicina preventiva en los territorios saludables. 90,000 personas, son 90,000 contratos nuevos de médicos, enfermeras, psicólogos que están visitando las casas para hacer salud preventiva. Porque se le está pagando más a los maestros, porque se está pagando la mesada 14 a los militares, porque a los soldados que antes le pagaban 200,000, hoy se les está pagando 1,000,000 y ya dentro de poco 1,600,000. Eso es lo que se ha disparado el gasto. Sí hay corrupción, la hemos visto y hemos pedido perdón por eso, unos casos aislados, horribles, terribles, no podemos sacarle el bulto a eso, ni disculparnos, ni justificarlo, terrible. Pero la mayoría del dinero se ha invertido en lo público y estos 16 billones eran para eso, hacer más universidades, era para hacer más carreteras terciarias, era para hacer más acueductos, era para entregar más tierras.
Eso era lo que estaba haciendo este gobierno, que cambió por fin la dinámica de enriquecer a los que tienen más para poder empezar a generar más equidad en este país. Yo creo que más claro no canta un gallo. Y concuerdo con Gustavo Bolívar en un 100% de sus palabras. La extrema derecha ha enloquecido por los resultados históricos del presidente de la República, Gustavo Petro. Así que los invito a todos a que dejen su like, a que dejen su comentario y miren cómo todos están muy mal de la cabeza. Desde la tierra del trueno, señores, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy Libremente aquí. Las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto.